Buenos días, Dios te bendiga. Es una bendición poder estar juntos nuevamente para bendecir el nombre del Señor, meditar en su palabra, escuchar alabanzas y poder estar en comunión con el Señor. Te doy la bienvenida, le doy gracias al Señor porque podemos comunicarnos a través de estos medios virtuales y te invito a que juntos podamos alabar y bendecir el nombre del Señor y meditar en su palabra. Así que bienvenido en este día. Que en este día puedas recibir todo lo que el Señor tiene para darte. Dios te bendiga, bienvenido una vez más. Sobre montañas y el mar, un río corre para amar, y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuanto viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre montañas y el mar, un río corre para amar, y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Buenos días, bendiciones. Quiero que sigamos estudiando la palabra del Señor en este tiempo que el Señor nos permite. Estamos en la carta de Pablo a los Efesios. Estamos en el capítulo 1 y damos gracias al Señor por las riquezas que tenemos en la palabra del Señor. Estamos viendo en esta carta a los Efesios las riquezas espirituales y alimento que hay para nuestra vida, para nuestro espíritu por medio de la palabra del Señor. Así que te invito a que en este día podamos seguir meditando en la medida que el Señor nos alcanza, todo lo que el Señor quiere hablarnos por medio de su palabra. Como sabés, en los videos anteriores habíamos comenzado en el capítulo 1. En el capítulo 1 vimos la introducción, el versículo 1 y 2. En el otro video anterior a este habíamos estado viendo del versículo 3 al 6. Hoy vamos a meditar algo que no pudimos ver en el video anterior acerca de lo que dicen estos versículos, especialmente el versículo 5. Y como sabrás, nosotros sabemos que en el capítulo 1 de Efesios, desde el versículo 3 al versículo 14, es una oración continua. Los eruditos, los teólogos, los estudiosos de las Escrituras ven en el griego una oración continua, desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 14 del mismo capítulo. Todos esos versículos son una oración continua que hace el apóstol Pablo, en donde comienza dando bendición, bendiciendo el nombre de Dios, y él, como hemos visto en el video anterior, él se explaya en el motivo de esas bendiciones. Entonces nosotros en una introducción que hicimos,
hemos dividido esos versículos en 3 bloques. El versículo 3 al 6 habíamos visto la elección eterna de Dios, de los santos, de sus escogidos, como Dios en la eternidad escoge para salvación. Desde el versículo 7 al 12 veremos, en un próximo video, veremos la redención hecha por nuestro Señor Jesucristo. Y los versículos 13 y 14, en donde nos habla de la obra del Espíritu Santo asegurándonos nuestra herencia futura. Entonces vemos, podríamos decir, desarrollado el plan de Dios. La elección pasada, la redención presente y la herencia futura por medio del Espíritu Santo. Y eso es una bendición. Ese es el motivo por el cual en el versículo 3 el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el video anterior nosotros habíamos visto, desde el versículo habíamos estudiado por la gracia del Señor, desde el versículo 3 al versículo 6. Yo no quise detenerme en un versículo particular porque quería hacerlo en el día de hoy, que es el versículo 5. Así que te invito que podamos leer juntos y después meditemos lo que el Señor nos alcance en su gracia sobre ese tema precioso que aparece en el versículo 5. Así que te pido que abras la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, y vamos a leer nuevamente desde el versículo 3 al versículo 6. Y vamos a resaltar el versículo 5. Leemos la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiero que, como tiene en esta oración continua, como hemos visto desde el versículo 13 al 14, hay tanta riqueza, entonces quería tomarme el tiempo para poder desmenuzar y tratar en la medida de nuestras posibilidades, de nuestro conocimiento, ir viendo lo que el Señor nos quiere decir en estas perlas que tiene la palabra del Señor, riquezas tan extraordinarias. ¿Y por qué quería detenerme en el tema puntual de la adopción? Porque en estos versículos quiero que veas conmigo cómo el apóstol Pablo, no en una sencilla oración, algo que fluye tan naturalmente, el apóstol Pablo introduce distintas doctrinas. Y eso es extraordinario porque vemos la mente de Pablo guiada y gobernada por el Espíritu Santo, dándonos a nosotros riquezas que han sido de bendición durante 20 siglos para toda la iglesia del Señor. Mirá cómo en el versículo 4 nos vemos la doctrina de la elección, según nos escogió. Ahí vemos la elección. En Él, antes de la fundación del mundo, nos da el propósito por el cual es esa elección, o uno de los propósitos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí el apóstol Pablo introduce la doctrina de la santificación. Así que vemos elección, santificación. El versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La doctrina de la predestinación para adopción. Y termina el versículo 5 diciendo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí podríamos ver, aunque no lo dice explícitamente, pero lo podemos ver hablando acerca de la soberanía de Dios en la elección, que Dios es soberano en elegir para salvación. ¿Por qué predestinó para adopción? Por el puro afecto de su voluntad. Y el propósito final de esa elección, santificación, adopción, predestinación, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito final de todo es la gloria de Dios, es la gloria de Jesucristo. Eso es precioso para nosotros. Yo quiero que nos detengamos en el versículo 5 para que veamos
acerca de la doctrina de la adopción. Y por la gracia del Señor, en el próximo video entraremos al versículo 7 al 12 para ver lo que el Señor nos quiere decir. Hoy quiero que podamos, en la medida de nuestras posibilidades, desmenuzar un poquitito acerca de la adopción. ¿Qué es la adopción? Así que leamos el versículo 5 y vamos a ver algunos tópicos preciosos para nuestras vidas. En amor, el amor fue la causa de lo que Dios hace, de esa elección. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por medio de su voluntad soberana, Dios elige manifestar su amor electivo, manifestar su elección con los creyentes, con los que creemos en el Señor. Creemos en el Señor porque Él antes de la fundación del mundo decidió amarnos, decidió elegirnos. Y el propósito es para ser adoptados hijos suyos. Aunque nos parezca para nuestra mente que no entiende, Dios quiere tener una familia. Dios desea una familia. No porque la necesite, sino porque como Dios es amor, el amor de Dios fluye y quiere ser derramado en sus criaturas. No solo en sus criaturas, sino de manera específica en sus hijos, en su iglesia. Dios quiere tener una familia y nosotros los creyentes somos miembros de la familia de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que tratemos de entender el concepto de adopción, que el concepto de adopción no es como el que nosotros en esta cultura occidental tenemos, sino que tenemos que ir al contexto cultural en el cual el apóstol Pablo estaba escribiendo para que podamos ver cómo era la adopción en los tiempos del Imperio Romano, en la época en la que Pablo escribió, y trasladarlo a nuestras vidas, poder tomar de eso una enseñanza para nosotros. En el mundo greco-romano, yo estuve leyendo, investigando, en el mundo greco-romano la adopción era el acto solemne por el cual un ciudadano romano prohijaba y le daba todas las implicancias legales a quien no era su hijo necesariamente por naturaleza. O sea, el ciudadano romano podía elegir a una persona y adoptarlo como hijo y darle todo el peso de la legalidad para que fuese su heredero. Y no solo eso, sino que sobre esa persona que él elegía para ser adoptado como su hijo, él ejercía la patria potestad. Él tenía potestad sobre ese individuo que él adoptaba como hijo suyo. No necesariamente el adoptado tenía que ser miembro de su familia o hijo natural. A veces el mismo ciudadano romano podía adoptar a su propio hijo y le daba otro peso de legalidad. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que el apóstol Pablo, siendo ciudadano romano, habiéndose criado en la cultura del Imperio Romano y siendo también judío criado, entonces él toma el concepto de adopción para ponerlo en el contexto de lo que él le va a enseñar a la iglesia del Señor. Algo interesante, que en la cultura judía no estaba el concepto de adopción, el cual Pablo utiliza acá en la carta a los Efesios. Tratando de investigar, solamente en un solo pasaje en el Antiguo Testamento encontré que se habla acerca de la adopción, y es la historia en la que Mardoqueo adopta a Esther como su hija. Es el único lugar en el cual aparece el concepto de adopción en el Antiguo Testamento. Pero, por el contrario, sí, lo que encontramos en el Antiguo Testamento es el concepto en el cual una de las maneras en las que Dios trata con su pueblo Israel, trata como que Dios es padre de Israel e Israel es su hijo. Por ejemplo, en Éxodo 4:22, la palabra de Dios dice: Israel es mi hijo, mi primogénito, déjalo ir. Esto sucede en el contexto en el cual Moisés es levantado para ser libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y Dios envía a Moisés, y Moisés dice estas palabras a Faraón:
Dios, hablando por medio de Moisés, le dice: Israel es mi hijo, mi primogénito, por tanto, déjalo ir. Después vemos en pasaje muy conocido, Oseas 11:1. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto es muy interesante porque este versículo es citado cuando acontece la historia de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo, por medio de la persecución de Herodes cuando quiere matar a los niños, el Señor es llevado a Egipto, y cuando vuelve cita específicamente, explícitamente la profecía de Oseas. Pero llevándola al Antiguo Testamento, vemos cómo Oseas habla acerca de Israel como que es hijo de Dios. De entre todas las naciones de la tierra, Dios quiso tener un pueblo para sí. Por eso llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, del paganismo, lo saca para que fuese herencia de Dios, pueblo de Dios, de ahí de ser la nación por la cual Dios se iba a revelar a este mundo. En Jeremías 31:9 dice así la palabra del Señor: soy padre de Israel, y Efraín es mi primogénito. Esto nos hace ver la relación especial que había entre Dios y el pueblo de Israel. Por eso nosotros vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento cómo Dios trató de una manera especial a Israel. ¿Por qué? Porque no solamente Israel era su pueblo, era la nación santa que Dios había escogido para revelarse a este mundo y para que por medio de esa nación viniera el Mesías, sino que en el concepto y en la mente de Dios, Israel era considerado como su hijo, la nación de Israel. Por eso la disciplina del Señor, por eso tantos llamados al arrepentimiento y la disciplina en la cual Dios le aplicaba a ese pueblo. Pero había un misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento, el cual fue revelado por los apóstoles del Señor. Es que Dios iba a tener una familia y un solo cuerpo, y un solo y nuevo hombre, nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de la iglesia, que de los dos pueblos, judíos y gentiles, por medio del sacrificio del Señor Jesús, Dios hace uno, que es la iglesia del Señor. Y esa iglesia del Señor no solo es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia del Señor, el nuevo hombre, sino que los hijos de Dios somos adoptados en la familia de Dios. No solamente por medio de la fe en Jesucristo nacemos. La palabra del Señor dice: a todos los que le recibieron, estoy citando el apóstol San Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino engendrados por el poder de Dios. Y a nosotros los creyentes no solo nos hace nacer de nuevo, nos da una nueva naturaleza, sino que también nos adopta en su familia. Y cuando la palabra de Dios utiliza el término adoptar, huiodesia, en el griego, es que nos da todo el peso de la legalidad que tiene ser hechos hijos de Dios. Este mismo concepto se podía ver no así en adopción, sino la responsabilidad de todo el peso legal delante de Dios. Esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando los niños dejaban de ser niños y pasaban a ser adultos. No había un estadio intermedio, sino que de los 12 años dejaba de ser niño y ya pasaban a tener responsabilidad delante de Dios. Eso es lo que nos sucede a nosotros entendiendo el concepto de la adopción. Desde el momento en que el Señor nos hace nacer de nuevo y nos adopta en la familia de Dios, nos da todo el peso de la legalidad que tiene que ser, que tiene el ser un hijo de Dios, miembros de la familia de Dios. El Señor hace todas las cosas de una manera extraordinaria. No solo nos hace nacer de nuevo por medio de la fe en Jesucristo y nos da una nueva naturaleza, sino que nos pone en la condición de hijos de Dios. Nos da el peso de la legalidad que tiene ser un hijo de Dios. Yo quería que pudiéramos ver, yendo al concepto de lo que es la adopción, cuál era nuestra condición antes de ser hijo de Dios, antes de ser miembros de la familia de Dios.
Yo he anotado algunos versículos que después tranquilo en tu casa podés buscarlos y leer todo el contexto. En Efesios 2:3 dice que nosotros éramos, antes de estar en Cristo, antes de creer en el Señor, éramos hijos de ira. Efesios 2:3 dice, éramos hijos de ira. En Efesios 5:6, hablando de los creyentes en nuestra condición anterior, dice que éramos hijos de desobediencia. En San Juan 8:44, obviamente él estaba hablando a los judíos, el Señor Jesús, pero también era para nosotros, también para los creyentes en nuestra condición anterior, antes de creer en el Señor. Llama hijos del diablo. Mire los tres conceptos que el Espíritu Santo inspira y habla acerca de hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo. En Filipenses 2:15, yo lo resumí en dos palabras: malignos y perversos, lleno de perversión y malignidad. Esa era nuestra condición antes de creer en el Señor Jesús, antes de estar en Cristo. ¿Cuál era nuestro destino? En 2 Tesalonicenses 1:9 dice que nuestro destino era eterna perdición. Eterna perdición. Y como hemos visto en el pasaje de Efesios, en el capítulo 1, sabemos que nuestro destino es distinto. Acá en el versículo 5 vemos que Dios nos ha predestinado. Nuestro destino antes era eterna perdición, según 2 Tesalonicenses 1:19. Pero por la gracia del Señor, Dios tenía otro destino marcado para nosotros. Nos había predestinado. Proorizo es la palabra griega, predestinar. Proorizo, marcar un horizonte antes. O sea, Dios ya en la mente de Dios, a los creyentes, a los escogidos del Señor, Él nos había marcado un destino. ¿Cuál era ese destino? Ser adoptados hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. No solo nacer de nuevo, sino darnos todo el peso de la legalidad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el concepto que tenemos que entender los creyentes. No solo hemos nacido de nuevo, no solo participamos de la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo, sino que Dios nos ha dado todo el peso de la legalidad de ser sus hijos, coherederos con Cristo, miembros de la familia de Dios. Otro destino que teníamos, si no hubiese sido por la gracia del Señor, era castigo eterno, según Hebreos 10:27, un castigo eterno que está esperando a todos los que no creen en el Señor. Ahora, por la gracia del Señor, Dios hizo una obra extraordinaria con nosotros. Quiero que me acompañes a leer Tito, capítulo 3, versículo 3. Y es muy interesante que el apóstol Pablo se incluye él en este relato, en esta condición. Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Quiero que veas cuál era la característica nuestra, de los creyentes, antes de venir al Señor. Y esa es la característica, los rasgos que se ven en todos aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se ve en este mundo. En este mundo. Es la condición del ser humano caído, alejado de Dios. El versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no había nada bueno en nosotros que fuese motivo de la elección de Dios. Dios nos elige, nos predestina, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de ser insensatos, a pesar de ser rebeldes, a pesar de no amarle, de no buscarle, a pesar de eso, el Señor nos eligió para ser miembros de su familia, para ser hijos de Dios. Eso es extraordinario, lo podemos ver en la carta de Pablo a los Romanos, cuando Pablo tiene que enseñar acerca de la elección.
En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, él habla de dos personas, Jacob y Esaú, de cómo Dios en su amor electivo elige a Jacob porque quiere, porque le place, y explica el apóstol Pablo, explícitamente dice, ninguno de los dos había nacido, ninguno de los dos había hecho nada bueno ni malo, para que el propósito de la elección se cumpliese. Y eso es extraordinario, porque nosotros podemos ver en Jacob, que no era digno de ese amor, vemos cómo la elección de Dios soberana se manifiesta para salvación en él. Y no así en Jacob, porque Dios así no lo quiso, en Esaú, perdón, porque Dios así no lo quiso. Dios quiso amar a Jacob y dejar a un lado a Esaú. ¿Por qué? Porque Dios hace todo de manera soberana. Él es el Dios soberano que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso es lo que nosotros vemos en Efesios. En este versículo de Efesios, el porqué de esa elección, de esa predestinación, de esa adopción, por el puro afecto de su voluntad. Esta frase quiere decir, porque Dios así lo quiso, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Pero, estoy en Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y una de las características de la misericordia es que la misericordia se recibe, no se reclama. La misericordia Dios la da a quien quiere. Esa es la característica de la misericordia. Dios la da a quien quiere. Eso es lo que, volviendo a ese pasaje de Romanos, el apóstol Pablo citando al Antiguo Testamento, dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Por eso no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué sucedió con nosotros los creyentes? Dios quiso tener misericordia de nosotros. ¿Cuándo esto estuvo en la mente de Dios, por así decirlo? En la eternidad. En la eternidad Dios quiso predestinarnos para ser adoptados hijos suyos, para que por medio del nuevo nacimiento de la fe en Jesucristo fuéramos adoptados miembros de su familia. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, como Pablo cada vez que habla introduce doctrinas preciosas, extraordinarias, profundas, que impactan nuestro corazón, para que justificados por su gracia, no por buenas obras, sino por la gracia de Dios, Él nos declara justos e inocentes, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. ¿Por qué somos herederos? Porque no solamente somos hijos de Dios por nacimiento, por el nuevo nacimiento, sino que Dios nos ha declarado, nos ha adoptado a la familia de Dios, nos ha adoptado. Ahora no solo somos hijos de Dios por el nuevo nacimiento, sino que somos hijos de Dios legalmente porque Él nos adopta. Ese es el concepto que había en el Imperio Romano. No solo el de nacimiento, sino el de adopción. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos hace nacer de nuevo, nos da una nueva vida. El apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él nos da una nueva vida, nos hace nacer de nuevo. Y no solo eso, sino que nos toma, nos adopta en su familia y nos da todos los privilegios de ser legalmente hijos de Dios, coherederos con Cristo, de esa herencia eterna, que es lo que nos asegura en el pasaje de Efesios 1 que vamos a estudiar, el versículo 13 y 14 acerca del sello del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es la garantía de que vamos a heredar lo que Dios ha prometido. Estoy en el versículo 7 de Tito 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ya hemos visto cuál era nuestra condición: hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo, malignos, perversos, aborrecibles, rebeldes. Nuestro destino era eterna perdición.
castigo eterno, pero Dios tenía otros planes para nosotros, otros planes. Y eso es lo que sucede con aquellos que no son creyentes, que no han creído en el Señor Jesús y están escuchando esta palabra, esta exposición de la palabra. Humildemente quiero decirte que si estás escuchando por primera vez acerca de Dios, quiero decirte que Dios tiene otros planes para tu vida. Que por medio de la fe en Jesucristo Él te está llamando, Él te llama a que reconozcas tu condición. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? Una vida de desobediencia, de perversidad, de malignidad, de aborrecimiento y tantas otras cosas que en este mundo son comunes, pero que para los ojos de Dios son pecados. Pero la palabra de Dios dice que por medio de la redención, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podés nacer de nuevo. Una nueva vida te está ofreciendo Dios, creyendo en el Señor Jesús, una nueva vida para vivir, y no solo eso, sino ser hecho hijo de Dios por medio de la fe y adoptado en la familia del Señor. Porque así era nuestra condición. Era la condición de todos los que hemos creído en el Señor Jesús. Por eso no hay de qué jactarse, no tenemos nada de qué vanagloriarnos, de qué enorgullecernos. Por eso el apóstol Pablo comienza este capítulo en el versículo 3 diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué los creyentes tenemos que darle gracias a Dios? Porque el Señor, sin que hubiera nada bueno en nosotros, Él nos eligió para salvación. En su debido tiempo nos llamó, nos dio una nueva vida, nos adoptó a la familia, nos va transformando diariamente para que seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo, que manifestemos esa característica de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos va guiando en nuestro andar diario para que manifestemos los rasgos de piedad, de carácter santo del Señor. Y eso es motivo de dar gracias y de glorificar el nombre del Señor. Entonces podríamos decir que la adopción que Pablo está tomando en este pasaje, el concepto que él tiene en su mente, es el acto legal mediante el cual Dios nos hace miembros de su familia y coherederos con Cristo. Por eso Pablo, el apóstol, da gloria a Dios y dice bendito. Recordad que la palabra bendito es eulogeo, es una palabra griega que significa bendecir, exaltar, alabar. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios eterno. Quiero que me acompañes a la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, desde el versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 3. Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, acá Pablo utiliza este concepto de niñez cuando estábamos sin Cristo. Sin Cristo, él utiliza este término. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Si lo tuviéramos que trasladar a nuestra vida, lo que Pablo quiere decir que nosotros, antes de Cristo, antes de nuestra rendición al Señor, de nuestra fe en el Señor, antes de haber nacido de nuevo, antes de haber creído en el Señor, nosotros estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos, bajo la cosmovisión del mundo, la manera de vivir del mundo, lo que veíamos nuestra condición anterior, hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo, perversos, malignos, aborrecibles. Esa era nuestra condición, éramos esclavos. Pero, dice el versículo 4, pero, lo mismo que en Tito 3, pero, esa palabra maravillosa, había una condición anterior, pero, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios? Había otra condición en Gálatas, éramos esclavos, pero, dice el versículo 4 de Gálatas 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese tiempo que Dios había establecido en la eternidad para que su Hijo Jesucristo se manifestara, se vistiera de carne, de humanidad, se hiciera hombre para venir a pagar por nuestros pecados,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La palabra redimir significa comprar, pagar, dar libertad a algo pagando un precio. Redimir es pagar un precio para obtener la libertad de algo, para liberar algo. ¿Con qué propósito Dios envía a su Hijo? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Hijo, del Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. El Señor me recuerda en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, cómo Dios, enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo. Desde el versículo 14, Juan 3, 14. Y acá nuestro Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, recordándole una historia muy familiar y conocida para los judíos de su tiempo. Una historia que sucedió con Israel en el desierto. Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, hablando de la serpiente de bronce, una historia conocida para los judíos. Como Dios había traído libertad y salvación por medio de esa serpiente en el desierto. Y esa serpiente tipificaba, era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, sea levantado en la cruz, sea exhibido, sea puesto en alto en la cruz, maldito en el madero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ha enviado, ha ofrecido, ha entregado, ha dado a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que leíamos en Gálatas? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué dice Juan 3, 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ha enviado a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida eterna, nacemos de nuevo, y no solamente eso, sino que Dios nos adopta en su familia y nos da el peso de la legalidad de ser miembros de la familia de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, nuestro Señor Jesucristo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, el que cree en el Señor Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero ¿con qué propósito el Padre envió a su Hijo? Para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que crea en el sacrificio de Jesús tenga vida eterna. Hay una nueva vida, nuevo nacimiento, y no solo eso, pasamos a formar parte de la familia del Señor. Qué bendición, qué precioso que es para nosotros. Quiero que vengas conmigo a Efesios, el capítulo 2. Para que veas cómo el Señor nos considera no solamente sus hijos por nacimiento, por el nuevo nacimiento, sino por adopción. Y vino, dice Efesios 2:17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca,
¿Quiénes eran los que estábamos lejos? Pablo acá está hablando de los gentiles, de aquellos que no son judíos, que no teníamos la esperanza de un Mesías, pero en el propósito eterno de Dios, Dios iba a formar una familia compuesta por judíos y gentiles, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Dios iba a formar un cuerpo que es la iglesia del Señor. Y esa iglesia del Señor no solamente iba a ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo místico, sino que también iban a ser hijos de Dios y miembros de la familia de Dios, con todo el peso de la legalidad, como venimos diciendo. Porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora los creyentes en Jesús, los que hemos nacido de nuevo, no solo somos hijos de Dios por nacimiento, por el nuevo nacimiento, sino que a través de la adopción somos miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Gracias al Señor por su palabra, porque el Señor es maravilloso para nosotros. En Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 8, desde el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Se acuerda lo que decía Pablo en Gálatas? Que nosotros antes éramos esclavos. Antes de conocer al Señor, antes de rendirle nuestra vida a Jesús, antes de eso éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Éramos aborrecibles, hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo, malignos, perversos, aborrecibles y rebeldes. Antes, eso era antes. Y el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. He aquí Dios hace todo nuevo, Él hace todo nuevo. Porque, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, estoy en Romanos 8:15, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por medio del Espíritu Santo. Él nos hace nacer de nuevo y nos adopta a la familia de Dios. El espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Esta es una palabra aramea, Abba, que significa papito. Es una palabra que habla de confianza, de intimidad. Abba Padre, papito, papá. El versículo 16, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nuestros corazones, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, es una obra interior, una obra interna del Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que parecería un condicionante, porque en la traducción de la Reina Valera aparece como si fuera un condicionante, pero en el original no es un condicionante. Es que está explícito en la vida del Hijo de Dios que padeceremos con Cristo. ¿Por qué? Porque así como Cristo padeció, nosotros también padeceremos en nuestra vida natural para ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para algunos creyentes ese padecimiento será verdaderamente real en la carne, pero para otros el padecimiento con Cristo, si estamos con Cristo, también padeceremos en nuestro yo, en nuestra vieja naturaleza, para morir, para subyugar, para hacer morir, para despojarnos. Y quiero que te quede claro que si es que no es una traducción correcta en la Reina Valera, que es la reina de las versiones, pero acá tenemos que entender que si es que no es un condicionante. Es lo que sucederá con todo hijo de Dios verdadero, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y quiero que leas el versículo 22 y 23.
Porque sabemos, del mismo pasaje de Romanos 8, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Verso 23, y no solo ella, la creación está gimiendo. Sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, cuando nuestro padre Adán pecó, esta tierra fue maldecida. Esta tierra está bajo maldición, por eso vemos lo que vemos en esta creación. Es una creación que está bajo maldición y está destinada a ser destruida y renovada en la venida de nuestro Señor. Pero el apóstol Pablo está diciendo que esta creación está gimiendo algo, está deseando, está anhelando algo. ¿Cuál es? Lo dice en el versículo 23. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, los creyentes, los que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Hay un gemir, hay un deseo, hay un anhelo en nuestro corazón. ¿Cuál es? Nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, que es el adelanto del Espíritu, que es el sello, lo que vamos a ver en Efesios en otro video, vamos a ver cómo el sello del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es la garantía de la herencia de lo que recibiremos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el anhelo de todo verdadero hijo de Dios? Ir al encuentro de su Padre. Que Jesucristo venga, que nuestro Señor venga y que todo este universo, todo este mundo sea renovado y nosotros seamos finalmente adoptados en la familia de Dios. Acá Pablo utiliza el término adopción para que se lleve a cabo el propósito final que es el ser adoptados en la familia de Dios. Ahora estamos legalmente adoptados, pero todavía no vemos esa herencia, no disfrutamos de esa herencia, no disfrutamos de la presencia de nuestro Padre, no vemos a nuestro hermano mayor, pero hay un día, el apóstol Pablo dice que nosotros deberíamos anhelar, porque la creación lo está anhelando, y los verdaderos hijos de Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, anhelamos y deseamos la adopción final, la redención de nuestro cuerpo, el ser vestido, revestido con ese cuerpo de gloria, como el que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan toma esa idea para decir: hijitos, ahora no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora hay un velo que nos está cubriendo. Nuestro hombre exterior se va desgastando. Somos vasos de barro, débiles, que aún tenemos el pecado morando en nosotros. Aunque ya no somos esclavos, el pecado está morando en nosotros. Pero por la gracia de Dios hemos sido libertados de esa esclavitud. Y por medio de la vida del Espíritu tenemos que hacer morir lo natural en nosotros, lo relacionado a la vieja vida. Y la palabra de Dios dice, volviendo a lo que decía el apóstol San Juan, dice que todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Hijitos míos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está velado, está encubierto. Pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él. Un cuerpo de gloria semejante al del Señor. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, la adopción final, la redención de nuestro cuerpo, la venida del Señor, ¿qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo. Por medio de la obra del Espíritu Santo hacemos morir lo terrenal en nosotros. Nos despojamos de la vieja naturaleza, dejamos las cosas pasadas y anhelamos y buscamos la vida del Espíritu fluyendo y llenando todo nuestro ser. A ese proceso se le llama santificación. Al ir creciendo en una vida piadosa, manifestando los rasgos de carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza, nuestro anhelo y nuestro deseo. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos miembros de la familia del Señor. Tenemos toda la legalidad de ser hijos de Dios, adoptados en la familia del Señor, coherederos con Cristo, miembros de la familia del cielo. Sabemos que la manera de ser hijo de Dios es por medio del nuevo nacimiento. El apóstol San Juan
en el capítulo 1, en el versículo 10, dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando del Señor, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, él vino a su creación, a su mundo, a su universo, él se vistió de humanidad, él vino. Y de entre los que de ese universo, del mundo al cual vino, él vino a manifestarse explícita y abiertamente a los suyos, caminando por Jerusalén, entrando en el templo, andando, haciendo milagros, predicando el reino de los cielos, llamando al arrepentimiento, diciéndole arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? No creyeron en él. Dijeron, no queremos que éste gobierne, que éste nos rija, no queremos saber nada con éste. En un momento llegaron a decir, nosotros no tenemos más rey que César. Y despreciaron al autor de la vida, a su verdadero rey, al Mesías. ¿Con qué propósito? Porque Dios quería tener misericordia de todos. Era necesario en el propósito y en el plan eterno de Dios que la nación de Israel desechara, descartara, no quisiera saber nada con su Mesías, para que todos los creyentes en el Señor pudiéramos venir a ser miembros de la familia de Dios, para que la salvación alcanzara a toda la humanidad, estuviera disponible para todo el mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, ¿qué significa recibir al Señor? ¿Será que significa repetir una oración? ¿O que va más allá del solo repetir una oración de labio? Cuando leemos a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es hacer lo que no hizo el pueblo de Israel. Lo contrario a lo que hizo el pueblo de Israel. Vino su Mesías, vino su Salvador y ellos no le recibieron. ¿Cómo sabemos que no lo recibieron? Porque no creyeron en él, no le creyeron como el Mesías, como el Salvador. Lo despreciaron, lo aborrecieron, no se arrepintieron. ¿Qué significa entonces recibir a Cristo? Eso significa lo que no hicieron los judíos, lo que tendrían que haber hecho. Cuando recibimos al Señor Jesús, le reconocemos como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador de Israel, el Creador de todas las cosas, aquel que vino a llamarnos al arrepentimiento de nuestra mala manera de vivir, de nuestras obras perversas. Y cuando nosotros le recibimos es que creemos en el sacrificio que Él ha ofrecido de sí mismo para reconciliarnos con Dios, pagando el precio de nuestros pecados. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué significa recibir a Jesús? Significa reconocerse como pecador, arrepentirse y creer en el sacrificio de Jesús. Y la gracia de Dios está disponible para tu vida. Él te está llamando al arrepentimiento, a que te vuelvas a Jesús y creas en el sacrificio del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el privilegio, la capacidad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. En Primera de Juan, quiero que veas conmigo los beneficios que tenemos los hijos del Señor. Unos. Primera de Juan, capítulo 3. Desde el versículo 1, algo que había citado yo anteriormente. Ahora vamos a leerlo bien. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
lo que hablábamos anteriormente de la adopción final que dice Pablo en la carta a los romanos. Ahora somos hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios, pero hay un velo, podríamos decirle, hay un velo que está oscureciendo lo que verdaderamente somos. ¿Y cuál es ese velo? Este cuerpo, esta cáscara de barro, este vaso de barro, este cuerpo frágil que se deteriora. Pero a Dios le plació poner el tesoro del Evangelio, de la salvación, de la nueva vida en tesoros, en vasos de barro, ese tesoro extraordinario en vasos de barro. Entonces dice, amados, ahora somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, adoptados a la familia de Dios. Pero todavía falta esa adopción final. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque hay que esperar la segunda venida del Señor para que eso se manifieste. Y ahí sí se manifestará lo que verdaderamente somos los hijos de Dios. Ahí se manifestará la verdadera realidad de nuestra vida. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, puesta en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor Jesús en San Lucas, el capítulo 12, le dice a sus discípulos, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Una de las bendiciones que tenemos los hijos de Dios, los que hemos sido adoptados en la familia de Dios, es que somos herederos del reino de los cielos, coherederos con Cristo, siendo nuestro Señor Jesucristo el primogénito, el supremo en importancia, nuestro hermano mayor, aquel que tiene una relación de comunión íntima con el Padre, siendo uno con el Padre de la eternidad. A Dios le plació a nosotros, los creyentes, hacernos miembros de esa familia y coherederos con Cristo. Y el Señor le dijo a sus discípulos, les recuerda eso, no tengan temor, porque a vuestro Padre, que es mi Padre, le ha placido daros el reino. Otra de las bendiciones que tenemos los hijos del Señor es la presencia del Espíritu Santo, y eso viene por medio de la adopción. Damos gracias al Señor porque por medio de ser hechos hijos de Dios, el Espíritu Santo está morando en nosotros. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo en Romanos 8:26, hablando de la presencia del Espíritu Santo, que ha venido por medio de ser hechos hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él es nuestro ayudador, el Espíritu Santo que nos ha sido dado del Padre, es nuestro ayudador, y eso es porque somos sus hijos, porque somos miembros de la familia de Dios. Y quiero que podamos meditar un último beneficio que tenemos por ser hijos, miembros de la familia de Dios. Y está en Hebreos capítulo 12, que es un beneficio extraordinario para los hijos de Dios. Y es el beneficio de ser disciplinados por nuestro Padre. No todos hemos tenido las mismas experiencias con nuestros progenitores, con nuestros padres terrenales. Algunos han tenido experiencias buenas, otros no hemos tenido experiencias tan buenas. Algunos han disfrutado a sus padres, otros no hemos disfrutado a nuestros padres. Pero la palabra de Dios nos quiere enseñar que nuestro Padre es un Padre bueno. Y como todo Padre bueno, ejerce una disciplina correctiva para con sus hijos. Y quiero que me acompañes en la lectura de Hebreos 12, desde el versículo 5.
Hebreos 12:5. Este capítulo 12 habla de la carrera de la fe, de la carrera cristiana, de lo que todos los creyentes en el Señor Jesús estamos haciendo, corriendo una carrera, creyendo en el Señor, viviendo nuestra vida, esperando la redención, la adopción de nuestro cuerpo, nuestra reunión con el Señor, sabiendo que somos hijos de Dios, miembros de la familia del cielo. Y como miembros de la familia del cielo, en donde tenemos un Padre celestial que nos ama, también es un Padre que nos corrige, que nos enseña. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Dios nos habla como a hijos, nos trata como hijos. Somos sus hijos y Él nos tratará como hijos. Si te remontás al Antiguo Testamento, podés ver que Dios consideraba a Israel su hijo. Y por eso lo disciplinó, por eso lo castigó, por eso vemos toda la historia del Antiguo Testamento. Y ahora hay un endurecimiento en parte para que nosotros los gentiles podamos ser miembros también de esa familia. Y va a haber un día en el que Dios se volverá en su trato con su pueblo Israel. ¿Para qué? Para manifestar nuevamente su misericordia hacia él. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre amante y Dios corrige a sus hijos. Y esa exhortación dice en el versículo 5, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. A ningún hijo le gusta que su padre lo discipline. No nos gusta, porque es parte de nuestra naturaleza caída. El querer ser independiente, ser nuestros propios dioses, hacer lo que nos place. Sin embargo, Dios, que es nuestro Padre, nos disciplina. Y Él nos manda a no menospreciar esa disciplina. Porque el Señor, Dios, el Padre, al que ama, disciplina. Disciplina. ¿Sabe lo que significa la palabra disciplina? Y muchas veces nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que significa la palabra disciplina. La palabra disciplina en el griego tiene todas estas connotaciones o implicancias. Es la palabra griega paideia, que significa instrucción, educación, entrenamiento, corrección disciplinaria. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos entrena, nos corrige, nos educa, porque es nuestro Padre. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y ahora quiero que veas cómo nos reprende el Señor, cómo nos amonesta el Señor. ¿Cómo será que el Señor ha decidido reprendernos y amonestarnos? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. ¿Qué era lo que sucedía en el Antiguo Testamento con Israel? Israel había abandonado el pacto. Había dejado el pacto que Dios había establecido con ellos en Sinaí. Y ellos lo habían abandonado. Y el Señor levantaba profetas que los llamaban al arrepentimiento, que los reprendía. Dios los disciplinaba por medio de distintas circunstancias. Y levantaba profetas y Dios los reprendía, los llamaba al arrepentimiento. ¿Por qué esta obra del Señor? Porque Dios era su Padre. Y así sucede con nosotros. ¿De qué manera el Señor nos va a reprender? Por medio de su palabra. Por eso Dios anhela tanto que conozcamos su palabra. Porque por medio de su palabra nosotros vemos lo que Dios nos quiere hablar. Y el Espíritu Santo toma esa palabra y la incrusta en nuestro corazón y nos hace ver nuestra condición. Y el Señor nos amonesta, el Señor nos reprende y habla a nuestro espíritu. Ni desmaye cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que desmayar? Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y es increíble el ver cómo el Señor nos amonesta, nos reprende por su palabra. Cuando leemos lo que Dios espera de sus hijos, porque somos sus hijos, Dios
espera de nosotros que andemos en caminos santos y agradables a Él, que crezcamos cada día en santidad, en amor, en conocimiento de Él. Y cuando leemos pasajes de la Escritura, el Señor nos reprende, nos amonesta en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de nuestra condición, y anhela nuestro cambio, nuestro volvernos a Él. Pero llega el momento en que si somos duros, como fue el pueblo de Israel, entonces el Señor nos disciplina, el Señor nos azota, el Señor nos disciplina, nos corrige. ¿Con qué propósito? El versículo 7. ¿Por qué lo hace Dios? En el versículo 6 dice, porque somos sus hijos. Si verdaderamente has nacido de nuevo, sos hijos de Dios. Y no solamente sos un hijo de Dios por nacimiento, sino que sos hijo de Dios por adopción, con toda la legalidad de ser hijo de Dios. Y Dios te va a tratar como hijo, corrigiéndote, disciplinándote, azotándote si es necesario. El versículo 7, si soportás la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por eso entendemos el trato de Dios con su pueblo Israel, y entendemos el trato de Dios con nosotros, con los que hemos nacido de nuevo. El versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo, no sos hijo de Dios. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Si vos estás llevando una vida pecaminosa, una vida sin arrepentimiento, una vida sin piedad, no te estoy diciendo en la perfección, sino un anhelo sincero de corazón de crecer en santidad, de crecer en conocimiento de Dios, de crecer en carácter piadoso. Si eso no se está viendo en tu vida, y Dios no te disciplina, Dios no te azota, Dios no te corrige, entonces la Escritura me dice que sos un religioso, que no has nacido de nuevo, porque los que verdaderamente han nacido de nuevo, Dios disciplina, corrige a sus hijos. Y yo te insto y te llamo a que te vuelvas en arrepentimiento y fe al Señor y que creas de todo corazón en el Señor, y Dios te va a dar nueva vida. Y ahí sí el Espíritu Santo comenzará a traerte convicción de pecado a tu corazón. El verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. ¿Te das cuenta cómo el concepto de paternidad se ve? Es lo que Pablo decía. Fuimos adoptados. Ahora Dios es nuestro Padre. Nos engendró en Cristo y también nos adoptó. Es nuestro Padre con todo el peso de la legalidad. Es nuestro Padre celestial. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los amábamos, los obedecíamos, porque ellos nos corregían. ¿Por qué? Hace una pregunta el escritor. ¿Por qué no obedeceremos? ¿Cuándo? Cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos amonesta. ¿Por qué no obedecer su palabra? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Acá está hablando de una vida verdadera espiritual, de una vida de fruto, de una vida piadosa. El verso 10, y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, y como a ellos les parecía, con errores, con imperfecciones, como nuestros padres, como tu padre, tu madre, con imperfecciones, de acuerdo al parecer de ellos. Pero hablando de Dios, nuestro Padre, pero nuestro Padre celestial, para lo que nos es provechoso, para nuestro beneficio, para nuestra conveniencia, no para la conveniencia de Él, sino para nuestro beneficio, para nuestra conveniencia, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Obviamente, no nos gusta que nos disciplinen, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nuestro Padre nos amoneste, pero verdaderamente el que ha nacido de nuevo recibe la corrección del Señor con gozo. Por eso entendemos lo que el apóstol San Juan dice: los mandamientos del Señor no son gravosos, no son gravosos. Anhelamos, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, anhela vivir la palabra de Dios.
Anhela parecerse a su Señor. Anhelamos, deseamos parecernos a Jesús. Queremos participar de la santidad del Señor, crecer en santidad. Queremos obedecerle, anhelamos agradarle con nuestra manera de vivir. Esa es la evidencia del nuevo nacimiento. No perfectamente, pero sí con una sinceridad de corazón. Cuando el Hijo de Dios, aquel que ha sido adoptado en la familia de Dios, peca y le falla a su Señor, en su corazón llora, clama y le pide perdón a su Padre. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, dice, por esto, relacionándolo con la disciplina, levantad las manos caídas. Estás en un proceso en el que te das cuenta que el Señor te ha azotado, te ha reprendido, te ha amonestado. Dale gracias a Dios, porque Él es tu Padre. Y lo que Él está haciendo en tu vida, en mi vida, en la vida de sus hijos, es para que participemos de su santidad, para que seamos semejantes a Él, para que nos parezcamos, que tengamos los rasgos de carácter de la familia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Él es Él es nuestro hermano mayor y quiere que nos parezcamos a Él. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿El Señor te ha disciplinado? Dale gracias al Señor. ¿Recibiste el azote del Señor de la manera en que vos sabés que Dios te está corrigiendo? Dale gracias al Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Dice el versículo 10, para que participemos de su santidad. Eso es lo que Pablo nos quiso decir en Efesios 1:5. Él nos predestinó por su amor para que seamos adoptados como hijos suyos, miembros de la familia de Dios. Por eso Pablo en el versículo 3 de Efesios 1 bendecía el nombre del Señor, alababa el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hemos recibido beneficios extraordinarios. ¿Quiénes? Los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es motivo de darle gracias a Dios, de bendecir el nombre del Señor. Por eso en este día quiero que oremos juntos. Si nunca creíste en nuestro Señor Jesucristo, dice que el Padre envió a su Hijo para salvar, para darte vida nueva, para darte una nueva manera de vivir, para adoptarte en su familia, adoptarte a vos en la familia de Dios, darte una nueva vida, limpiar tus pecados, reconciliarte con Él por medio de Jesucristo. Y en este día te invito a que le rindas tu vida a Él, que reconozcas tu pecado, tu maldad, tu rebelión, y que le rindas tu corazón a nuestro Padre Celestial creyendo en el sacrificio del Señor. No hagas lo mismo que hizo el pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le reciben, creyendo en la obra de Jesús, les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y a nosotros, los que ya hemos creído, yo quiero que bendigas el nombre del Señor y que le des gracias a Dios por el trato que Él tiene con nosotros como sus hijos, por la herencia que Él nos ha prometido, porque somos miembros de su familia y porque para que nosotros seamos santos como Él es santo, Él nos corregirá, nos disciplinará, nos enseñará, nos amonestará, nos reprenderá por su palabra y aún nos azotará con las circunstancias de la vida. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Acompáñame en oración en este día. Gracias, Señor. Gracias por este día en el que podemos meditar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa. Porque somos miembros de tu familia. Porque vos sos nuestro Padre. Podemos decir por esa presencia del Espíritu en nosotros, Abba Padre, Papito Papá, gracias. Gracias porque vas a utilizar toda circunstancia
para amonestarnos, para corregirnos, para reprendernos. Gracias, gracias papá, gracias papá. Querido hermano, hermana que me estás escuchando, dale gracias al Señor en este día, por lo que Él está haciendo con tu vida. Todo lo que Él hace es para que te parezcas cada vez más a Él, cada vez más a nuestro hermano mayor, que es el reflejo perfecto de la gloria del Padre. El que ha visto al Señor, ha visto al Padre. Y los que nos parecemos cada vez más al Señor, nos parecemos más a nuestro Padre Celestial. No decaigas, no decaiga, que no se baje en tus brazos. Dale gracias al Padre por todo lo que está haciendo con tu vida. ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Qué circunstancia estás pasando? En este día, dale gracias a Dios y decirle gracias porque todo lo que está sucediendo y aconteciendo en mi vida me ayuda para bien. Es lo que Pablo reconocía. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y Él a nosotros los creyentes nos llamó con un propósito: el ser adoptados en la familia de Dios, ser parecidos a nuestro Señor, participar de la misma imagen del Señor, y somos miembros de su familia. Levanta tus brazos, hermano, hermana, en esta mañana y dale gracias al Señor. Gracias por lo que estás pasando. Gracias por las circunstancias que te han tocado pasar, en las cuales el Señor te ha puesto, porque todo obra para bien. Dios está usando toda circunstancia para transformarte, porque quiere que participes de la santidad del Señor. Dale gracias. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el Señor te llama a soportar, a humillarte. La palabra de Dios dice: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué nos cuida? Porque es nuestro Padre. Humillate bajo la poderosa mano de vuestro Padre, de nuestro Padre, de tu Padre. Humillate, reconocele, decile gracias, Señor. Y echa todo lo que quiera distraerte, esa ansiedad que te quiera distraer en la carrera de la fe, ponela a los pies del Señor. Y volvete al Señor en alabanza, en agradecimiento y en fe. Porque eso va a producir fruto apacible de gozo cuando el Señor te saque de esa prueba, de esa disciplina. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Bendecimos tu nombre. Padre, yo te pido en este día que esta palabra, Señor, sea de bendición a aquellos que la han escuchado, Señor. Padre, que sea tu palabra y no el predicador el que obre en los corazones, porque no podemos hacer nada, Señor. Esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo tome esta meditación y que produzca fruto en el corazón de aquellos que la escuchan. Que traiga salvación a los que no la tienen y que traiga fruto, madurez y aliento a aquellos que somos hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga en este día.